esta es la secuencia donde abrimos la cocina internacional con un chef de lujo, Leandro Agilda, a quien le damos la bienvenida. Hola, Leandro. Y naturalmente lo que vamos a hablar, se le pone turbia la cosa a Milei, porque cierra el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué significa cierre del gobierno de los Estados Unidos? Que los demócratas no le dieron el presupuesto a Trump. Por lo tanto, en este momento hay 750.000 agentes federales suspendidos. Y Trump amenaza con rajarlos. Y además de eso, va a tener dificultades de prestarle la guita a Milei. En rigor de verdad, ya Becena aclaró que no le van a prestar plata, sino le van a dar un swap. Pero mejor que lo explique Leandro Agilda. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte, Igualmente. Bueno... Perdón, ¿sí? Que voy a hacer esta reseña. Esto ocurrió con Clinton. Claro, cuando el jefe de los representantes era el recalcitrante republicano Newt Gingrich, que también le paralizó la administración a William Jefferson Clinton, Bill, aquel que tuvo la historia, ustedes recuerdan, con Lewinsky, ¿no? Pero vamos a dejarlo a Alejandro. Bueno, qué introducción. Sí, o sea, esto pasó desde que se cambió un poquito todo el mecanismo de cómo funciona el presupuesto a fines de los 70, 20 veces, pero en general fueron unos pocos días, se acomodó y listo. Las veces que duró más fue justamente con Clinton, 2 años seguidos, cuando tomó la conducción de la Cámara los republicanos, y que en total igual fueron 20 y pico días. Después pasó con Obama durante también unos 15 días aproximadamente, pero en realidad el antecedente más extenso fue con el propio Trump, hace 8 años, que estuvo paralizado más de 35 días, que fue la vez que más tiempo se estuvo. Lo que implica, como vos decís, es la suspensión de un montón de empleados considerados no esenciales, y que incluso aquellos que tienen que seguir yendo no están cobrando. Después, en las veces anteriores, terminaron cobrando retroactivamente, pero cuando se prolongó durante más de un mes, muchos dejaban de ir también. Claro. También, a ver, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que está aprovechando hacer Trump ahora? Primero, estas diferencias sobre el presupuesto que logran que no se termine de aprobar la extensión del presupuesto para el resto del año, sobre todo tienen que ver, son varios los puntos en disputa, pero en este caso sobre todo tiene que ver con el tema de la quita de subsidios al servicio médico, a los servicios médicos para la gente que no lo puede cubrir, que los demócratas dicen que, teniendo en cuenta toda la situación de emergencia que ya está por lo caro del servicio, por las limitaciones que hay a todo esto, esto sería catastrófico para la población. Entonces, digamos, ese es el punto mayor de disputa, pero en realidad los republicanos están jugando con que tienen las dos cámaras a cuenta, y están jugando con que todo esto los beneficia. ¿En qué los beneficia? ¿Qué está aprovechando hacer Trump? Algunas son amenazas todavía, otros ya se están empezando a notar. Para empezar, recortó directamente no solamente estas suspensiones que se suelen hacer, recortó programas federales que estaban ya suscriptos para estados demócratas. Cuestiones que tienen que ver sobre todo $18.000 millones para inversiones en infraestructura de tránsito en Nueva York, donde están sus enemigos favoritos, que son líderes de las bancadas y del Partido Demócrata y de la bancada demócrata en la Cámara Baja, obviamente acusando a los demócratas de no poder estar haciendo eso. Amenazando con recortar programas que él dice que son woke, porque son de presupuestos verdes, de presupuestos para la gente de la reconversión verde. Exacto. Y siempre, o en este caso lo que se está dando es dirigido a estados demócratas. También, como vos dijiste, por primera vez, esto tampoco es nuevo, no solamente está suspendiendo, sino que está aprovechando a amenazar con el despido. Venimos de casi un año, de gestión del Doge, de esa especie de motosierra a la Sturzenegger que le dieron a Elon Musk, que se ocupó de serruchar y sacar y cerrar agencia tras agencia de Estados Unidos y de limpiar. Sorprendentemente en estos días se están haciendo buenas migas otra vez Trump y Musk. Y no es extraño, tienen demasiados intereses. No nos llama la atención demasiados intereses en común. Aparte está todo el elemento de Kirk en el medio. Ahora vamos a ir a eso porque hay un pivote en todo esto que no es menor. Porque todo esto uno diría, bueno, son las maniobras de la política. Vos no me querés habilitar esto y bueno, te empiezo a cerrar programas, te empiezo a no querer girar fondos para acá. Bueno,
esta amenaza de continuar con los despidos masivamente, ahora con la excusa de no tener presupuesto, en realidad favorece la política de Trump. Es un poco como Milei en ese sentido. Dice, bueno, vos no querés habilitarme fondo, no hay plata, cierro acá, cierro esto, cierro esta agencia, y cierro este programa. Claro. Bueno, se está amenazando que en este caso tampoco se continuarían subsidios a la alimentación, a la salud de las personas de menores recursos, a la vivienda. O sea, Trump aprovecha a recortar en todos aquellos lugares donde políticamente le sería más complicado, excusándose de que no tiene presupuesto. Entonces, es una situación complicada. ¿Dónde está el pivot? El pivot está en que Trump está empezando a declarar una guerra interna. Totalmente. Uno parece Además, veces... los demócratas le han espetado, respecto a Milei inclusive, que trate de no ayudar ante la falta de presupuesto. Dice, es mejor porque así no ayuda a un gobierno corrupto como el de Milei. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de esta curiosidad que se da de que mientras se habla del swap o de la compra de bonos argentinos, mientras tanto Milei quita las retenciones a la soja que la compran, entre otras, cerealeras chinas. En los Estados Unidos no pasó desapercibido esto. No pasó, y hubo quejas de los productores yanquis. Por el conflicto arancelario entre Estados Unidos y China, los estadounidenses no están pudiendo vender la soja, que venden el 60% de la soja china, no la están pudiendo vender y no pueden creer que Trump ayude financieramente a un país que reduce las retenciones para venderle la soja a China. ¿Mismo? A China. China fue el gran ganador, de las cerealeras beneficiadas por el gobierno argentino. China fue el gran ganador. Sí. Bueno, aquí voy con este pivot. Hablamos la otra vez también de la militarización que está creciendo. Esa militarización no es solamente en el borde con México. Trump militarizó Los Ángeles con marines y con Guardia Nacional. Bueno, pero tuvo problemas ahí. Por eso es una confederación Estados Unidos. Cuando hablamos de confederación, usted sabe cómo fue el tema de la confederación. El ejército del norte venció al ejército del sur en la famosa guerra civil. Los confederados eran realmente los del general Lee. Finalmente triunfaron los del norte, donde estaban las industrias. Generalmente en el sur estaba parte del pueblo negro esclavizado. Cuando se unieron se terminó con la esclavitud, se trató de industrializar el sur y dijeron, ¿qué le ponemos a esta confederación? Bueno, los Estados Unidos del Norte, ¿no? Y finalmente se constituyó en Estados Unidos de Norteamérica. En lo de Los Ángeles es bueno que lo apuntes, y California, porque ahí hubo una queja del gobernador cuando Trump intentó intervenir California. Pegó el grito el gobernador, recurrió a la justicia y le advirtió a Trump que no tomara una decisión tan autoritaria porque los estados justamente tienen la autonomía suficiente como para decirle al presidente hasta aquí llegaste. Eso es lo que está pasando Trump por encima. Trump ya desde su primer gobierno estuvo intentando utilizar fuerzas federales. La Guardia Nacional tiene un aspecto federal que responde a los estados y un aspecto nacional también. Pero Trump está llevando, por ejemplo, en el DC, en Washington DC, en el Distrito Capital. El Distrito de Columbia. Lo que hizo, en el Distrito de Columbia, capital, lo que hizo fue federalizar la Policía de Columbia y poner la Guardia Nacional federalizada. También está amenazando a Chicago con llevar fuerzas federales, está amenazando ahora en un discurso del que vamos a hablar inmediatamente ahora a Portland con esto, y también San Francisco y Los Ángeles. En su primer gobierno ya Trump intentó avanzar con esto, pero tuvo el freno de los propios mandos militares de su propio gobierno, que ellos después en declaraciones sucesivas, en libros que se escribieron sobre eso, denunciaron que permanentemente Trump incentivaba e insistía con la necesidad de poner al ejército a combatir a la población directamente interna. Y el ejército se negaba. Bueno, esto es lo que está empezando a pasar un poquito por encima por primera vez. No solamente está avanzando esta militarización federal, sino que están cambiando los objetivos. Cuando con la muerte de Kirk se aprovechó, se hizo toda una enorme campaña, se hizo un acto espectacular como un memorial, pero aparte se inició una campaña en redes muy fuerte donde cualquiera que ni siquiera fuera absurdamente crítico y diciendo se lo merecía, este tipo se lo merecía morir, sino cualquiera que no dijera este tipo es un santo, este tipo no merecía morir, era expulsado, llamado a expulsar, a una cancelación, que los republicanos siempre en contra de la cancelación, a ser cancelado, a ser expulsado de su trabajo, y empezó una caza de brujas con la cual tipo época de McCarthy, en los 50. E incluso te diría que tiene la potencialidad de ser más, porque se está empezando a buscar asociar
Cualquier organización sin fines de lucro, muchas de estas que se reconocen entre sí, si bien no es una organización concreta como antifascista, se las empieza a asociar, y Trump está pidiendo que se las catalogue como terrorismo interno. Es decir, cualquiera que pueda ser con un discurso anticapitalista o lo que ellos interpreten como antiamericano o anticristiano son considerados organizaciones violentas, terroristas, que deben ser combatidas. Sobre eso, sumado a la militarización interna, Trump habló, y esto es lo que teníamos ahora algunas fotos, fue muy impresionante. Sí. Ayer habló ante mandos militares, esto es inédito, juntó centenares de Exacto. los más altos militares del ejército, de la marina, etcétera. Es una potencia en decadencia, ¿no? Porque hablar de prepárense para la guerra porque hay una hipótesis de conflicto, estamos hablando de un imperio en decadencia y consolidando en cierta forma la doctrina Monroe, América para los americanos, ¿no? Sí. Es decir, Sudamérica actuando como el patio trasero nuevamente de la potencia en decadencia yanqui. Hay dos potencias en decadencia, la yanqui y la británica masónica. Los británicos están bastante más en decadencia. Los norteamericanos todavía siguen siendo la principal fuerza del mundo. No sé, me quedan las dudas. Yo creo en la multipolaridad y ojo que Rusia me parece que está mucho mejor pertrechado en potencialidad atómica Rusia ha sorprendido, sobre todo con los misiles hipersónicos, claro, su capacidad de producción, pero... Y China otro tanto, ojo el león callado, ¿no? Hay mucho de China que todavía no claro, se mucho de mostró. China que no sabemos nada. Pero lo interesante es, justamente a cuento de esta situación, a cuento de este cambio de balance, esta convocatoria que es extraordinaria, habló el secretario de Defensa, que ahora es secretario de Guerra de Estados Unidos, le cambiaron el nombre. Claro, vendría a ser el ministro de Guerra. Quiero decir que cada secretaría de los Estados Unidos es un ministerio. Como Scott Bessent es secretario de Tesoro, es el ministro de Economía yanqui. Entonces, en este caso, el ministro de Guerra. Este secretario de Guerra y Trump tienen un discurso por momentos bizarro, por momentos muy, muy, muy curioso, ante toda la plana mayor, centenares de generales que ya de por sí el haberlos juntados todos en un mismo lugar fue considerado por algunos como diciendo esto es un peligro, es una locura que nunca se vio. ¿Para qué los junta? Primero, se estima por muchísimas de las cosas que dijo Trump, lo que les está pidiendo es lealtad política. Así como dijimos la vez anterior, fueron los propios mandos del ejército los que evitaron que Trump pudiera militarizar el interior de Estados Unidos. Él les está pidiendo lealtad política y les dijo incluso, literalmente, si no les gusta lo que escuchan se pueden ir, pero van a perder sus grados. Su secretario de Guerra, anteriormente a eso, dijo, yo a partir de ahora estoy en condiciones de decir que si alguien no me gusta de todos ustedes, lo elimino directamente. Qué tremendo, y reformularon, en palabras de Hegseth... Juegan con fuego, te digo, pero con todo. Con todo, el secretario, por y eso, no con cevita, justamente. Esto es muy importante, estas declaraciones. Están recibidas por lo pronto con mucho recelo, con mucho silencio también de parte de los mandos militares, pero algunas de las cosas que dijo Hegseth, el secretario de Guerra, ministro de Guerra, dijo, se acabó el tema de cumplir con las normas y de lo que se tiene o no se tiene que hacer. Nosotros somos una fuerza que no vamos a reparar en nada para intimidar y eliminar a nuestros enemigos. Básicamente lo que les estuvo diciendo es, se acabó el cumplir con las leyes internacionales, con el Convenio de Ginebra, es decir, lo que ya viene haciendo Israel. Estados Unidos lo está empezando a convertir ya en doctrina para ellos mismos. Ya no hay ningún tipo de límite para la actuación, ningún tipo de límite legal, moral, ético, para la actuación de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Eso por un lado. Después, dijo, Hegseth es un anti-China, pero de nivel estratosférico, dijo, tenemos nuestros enemigos muy claros, está hablando de China, está hablando el otro gran enemigo de Hegseth. Hegseth era un presentador de Fox News antes de ser ministro. Estamos acostumbrados a que los presentadores televisivos se transformen en grandes representantes de la recalcitrante ultraderecha montana yanqui. Bueno, puede haber otras excepciones. Sí, hay excepciones acá también en Argentina, porque digo, tuvimos un comentarista económico que terminó en presidente, ¿no? Sí, y representa a la ultraderecha y endeudándonos hasta las pelotas. Bueno, Hegseth decía, China, claramente. Los musulmanes y la izquierda radical. Esos son los enemigos que identifica Hegseth. No este discurso, pero son los que vienen en el final. Hablábamos, justamente, a propósito de lo que está diciendo, ¿te acordás que hablábamos de la alianza que China se mostraba preocupada, decían algunos, generalmente desde la óptica yanqui? China se veía preocupada ante una posible alianza entre Estados Unidos y Japón. ¿Te recordás que lo dijimos la vez pasada? Son todo tiene que ver. Pero ahí hay, bueno, el tema es,
Los norteamericanos con esto están pisando el acelerador a fondo con el tema de guerra. Ya no es una guerrita comercial, ya no es... Esto es, vamos a la guerra, prepárense para la guerra, y no hay límites en esta guerra. En esta guerra no hay ningún tipo de legislación que los ampare. Vos decías la doctrina Monroe. Cuando toma la palabra Trump habla muy claramente y durante bastante tiempo sobre la necesidad de asegurar el hemisferio occidental. El hemisferio occidental, América Latina, pasa a ser el foco donde controlar. Habló bastante de Venezuela, habló bastante del narcotráfico, sí. Y lo que empieza a mezclarse en esta... El tema migratorio. En esta nueva doctrina, claro, son temas internos norteamericanos con regionales latinoamericanos, donde se vincula migración, narcotráfico, y ya no hay fronteras muy claras. Claro. Dentro de Estados Unidos no solamente tenemos esta militarización y estos enemigos que ya son los propios norteamericanos anticapitalistas, claro, antifascistas, son un enemigo que pueden ser militarizados, sino la migración. Vos tenés a un grupo como el ICE, que es un grupo parapolicial prácticamente, que secuestra gente en la calle, en sus trabajos, a los cuales se sospecha de ser no solamente migrantes ilegales, sino migrantes legales no ciudadanos, no naturalizados, que puedan presentar algún problema para Estados Unidos. Sí. Son llevados, muchos están desaparecidos, hay centenares de migrantes tomados en las calles por vehículos sin patentes, por gente con pasamontañas, sí, que están desaparecidos hace meses. Pero hace poco tuvieron también un tipo que estaba con todos los documentos en regla. No, bueno, eso ni hablar. Hubo detenidos con documentos en regla y están actuando como el Ku Klux Klan, ¿eh? Y peor todavía. Y peor porque es estatal, es absoluto. Algunos de estos en regla y que después se comprobó, sí, que no tenían nada que ver con nada, fueron llevados a las cárceles antidrogas de El Salvador. Por favor. Pero también de una manera absolutamente ilegal. Quiero decir, todo esto empieza a ser transfronterizo. Porque esta cuestión de asociar migrantes, asociar con narcotráfico, asociar con terrorismo, asociar con antiamericano, con anticristiano, empieza a extenderse fuera de las fronteras. ¿Dónde vemos eso? Bueno, ahí tenemos también la noticia y seguramente las fotos. Venimos de una visita de la secretaria, la ministra, de Seguridad Doméstica, de Seguridad Interior, de Homeland Security de Estados Ecuador. Unidos. Fue a visitar Ecuador. ¿Por qué la Secretaría de Defensa de Seguridad Interior norteamericana visita a Ecuador? Para ver la instalación de bases de seguridad interior norteamericana en Ecuador. En Ecuador. Están transnacionalizando. Como no les alcanza ya el territorio colombiano donde tiene 7 bases, ahora quieren imponerse en Ecuador. Ni hablar de lo que están amenazando con avanzar en Venezuela. Ni hablar. Y Argentina, dentro de poco, entre el 15 de octubre y el 20 de noviembre, van a estar los ejercicios militares en Mar del Plata, Bahía Blanca y Tierra del Fuego. Y pasó con un DNU, sin consultar al Congreso, es decir, actuó de facto el presidente Milei. De esas son las cosas que nos vamos a tener que empezar a cuidar, porque ¿cuáles son los acuerdos que están por detrás de esta ayuda que ya sabemos que es ridícula? O sea, esa ayuda que no se puede pagar sobre deudas que ya no se pueden pagar y deudas que no se pueden pagar, que siempre logró garantizar el Trump durante Macri y también con Milei, forzándole la mano al FMI para prestar estas sumas que no se pueden devolver de ninguna manera. Claro. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Expulsar a China de nuestra región, de nuestro país en particular? Seguramente, pero ¿se va a quedar en eso? Lo más probable es que no, y la próxima podemos hablar un poco más en extenso de eso. Pero en este punto es, por ejemplo, en Ecuador, están poniendo estas bases. En diciembre va a haber un plebiscito que llama el gobierno ecuatoriano para que la gente pueda decidir si se habilita la presencia de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Dios mío. Recordemos que los norteamericanos, hasta el gobierno de Rafael Correa, tuvieron una base extraterritorial en Manta, la base de Manta, en el puerto de Manta, en Ecuador, que la cierra. Rafael Correa fue uno de sus actos más valientes durante su gobierno. Durante el gobierno de Correa no había ningún problema. Era minúsculo, era prácticamente inexistente, de narcotráfico, de homicidios, etc. Hasta el 2018 casi tampoco nada. Lo hubo. Tuvo un conflicto sí con Uribe Vélez, cuando era presidente, por la muerte de Raúl Reyes, dentro de la frontera, que era el número 3 de la FARC, que murió en territorio ecuatoriano. Recuerdo que cuando se produjo el encuentro entre Uribe Vélez y Correa lo miraba fijamente,
mientras Uribe Vélez trataba de pedirles disculpas. Y Correa no lo hablaba y lo miraba fijamente como diciendo, si seguís hablando te voy a pegar un bofe. Fue un asesinato extraterritorial. Claro, exactamente. Pero no, esa frontera, bueno, es porosa, quiero decir, no es casual que Ecuador también ocupe ese lugar. Está entre Perú y Colombia, grandes productores. El tema es, ¿qué mafias se están tomando ahí? ¿Qué mafias se instalaron? Claro. ¿Y qué es lo que está pasando con esa guerra de mafias que está pasando hace 5 años? Claro. Ecuador pasa a convertirse en uno de los países, si no el país con mayor homicidio, con mayor tasa de homicidio del mundo. Claro. La guerra que hay en este momento en Ecuador es brutal. El mes pasado visitó Marco Rubio, el canciller norteamericano, visitó Ecuador. Es muy amigo de Noboa, el presidente ecuatoriano. Noboa nació en Miami. Noboa es Daniel Noboa es hijo de Gustavo Noboa, quien fue el presidente que sucedió a Jamil Mahuad Huit, no solo eso, que duró 1 año y medio en la presidencia de Ecuador entre el 98 y el 2000. No solo eso, sino que Noboa padre es el dueño de la mayor bananera ecuatoriana, es el tipo más rico de Ecuador. Pero sus hijos, los Noboa, incluyendo el presidente, también tienen acciones vía distintos arreglos financieros en varias de las bananeras más importantes de Ecuador. En algunas de ellas se decomisaron hace nada más que 2 años media tonelada de cocaína en Europa. Son de los propios hermanos Noboa. Entonces, mientras más se trae, ¿qué hizo Marco Rubio en Ecuador? Prometió $20 millones para formación del ejército ecuatoriano en antiterrorismo, en antinarcóticos. Este año, a partir de Pregunto, ¿se está reabriendo la Escuela de las Américas? No, pero falta nada. Y quizás con muchas sucursales y franquicias. ¿Y quién te dice que no tengamos alguna en nuestro propio territorio dentro de Por muy eso poco? te estoy diciendo. A partir de que Trump considera y designa como terroristas internacionales al narcotráfico, por eso también despliega fuerzas en el Caribe, también empieza a designar a cárteles puntuales como terrorismo internacional. Entre ellos, 2 cárteles ecuatorianos que son los que más están involucrados en la escalada de violencia hoy por hoy, son obviamente los más fuertes. Contra ellos es que va Rubio a ofrecer mucho dinero, porque ¿cuál es el negocio que hace, el negocio político, geopolítico que hace Estados Unidos con este problema? Identifica ese problema. Claro. Estos pobres países que tienen ese problema, claro. No es que Estados Unidos, ¿quién distribuye la droga dentro de Estados Unidos? Estados Unidos la distribuye a través de la DEA, pero hay que ser claros. ¿Quién demanda esa droga? Estados Unidos. ¿Quién vende las armas que compran los cárteles? Estados Unidos compra y vende todas esas historias, hay que decirlo claramente. Entonces, el problema pasa a ser que... no sé qué estás diciendo, Tony, pero no importa. Tenemos el corte para las redes. Bueno. En la muy política, bien. en el planteo geopolítico norteamericano... No me van a dejar entrar en Estados Unidos. Uy, cómo tiemblo, mira cómo tiemblo si no me dejan entrar en Estados Unidos. Te desertifican. Te desertifican. Sí, claro, voy a ser desertificado como el Petro, como Gustavo Petro. Sí, bueno, es mejor ser un desierto a veces que... Sí, prefiero ser desertificado por estos yanquis, totalmente. ¿Qué sucede entonces con este planteo geopolítico? Bueno, el problema lo tienen los pobres sudamericanos. Claro. Hay que darles más armas, hay que tener presencia militar norteamericana en el territorio y hay que acorralar a los cárteles y llevar la violencia y el conflicto a la propia Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar ahora del aliado de Estados Unidos. Hacemos algo rapidito para ir cerrando, porque Israel en las últimas horas interceptó y secuestró a la tripulación de la flotilla global Sumud en aguas internacionales. En la práctica, las acciones israelitas podrían considerarse un secuestro colectivo, ya que este tipo de interceptación no está permitido en aguas internacionales. Violó Israel toda regla internacional. Quiero decir que en una de las embarcaciones estaba justamente viajando en una de ellas la diputada argentina Celeste Fierro. Había 4 argentinos. Exactamente. En una de esas embarcaciones. Son 45 embarcaciones, de las cuales hasta la última vez que chequeé, que fue justamente antes de empezar la columna, había una sola que no había sido interceptada y que seguía viaje. Que se fue escapando para la zona de Creta. Que todavía sigue estando igual en aguas internacionales. Claro. Como bien lo dijiste, es una nueva violación del derecho internacional de parte de Israel, que no para de violar el derecho internacional en toda esta campaña que está realizando.
Esta flotilla no era que estaba llevando armamento, estaba llevando alimentos y bienes absolutamente básicos para la supervivencia para de la mitigar la población hambruna. que está siendo Claro. muerta de hambre Claro. en otra de las violaciones flagrantes del derecho internacional. Esto se da aparte mientras corre el ultimátum que dio Trump después de su encuentro con Netanyahu, donde proclamó este plan de 20 o 21 puntos, según las versiones, para Gaza. Es un plan que había sido hecho por Estados Unidos en consultas con varios países árabes, de las cuales incluso Egipto había presentado un plan muy parecido hace algunos meses, pero que fue modificado a último momento en esa reunión por Netanyahu de varias maneras. Así y todo, a pesar de estas modificaciones introducidas por Netanyahu, de las cuales básicamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero básicamente lo que hace es hacer más difícil los términos por los cuales el ejército israelí se retiraría de la Franja de Gaza, haciendo más complicada esa situación, eliminando cualquier tipo de mención a la posibilidad de un Estado palestino en Gaza, e incluso que no se mencione a ciudadanos palestinos, sino que se hable de los habitantes de Gaza, de la gente de Gaza simplemente. Aparte de todas estas modificaciones que algunos países árabes señalaron, en general todos dieron un moderado apoyo, en muchos casos resaltando que sí o sí tenía que dejarse muy en claro que no se iba a permitir o que no debería permitirse el desplazamiento de la población gazatí fuera de Gaza, pero con sus reservas y demás. Pero así y todo, con esas modificaciones, Netanyahu está ahora tratando de defender este proyecto dentro, porque a él lo corren por derecha, por dentro. Él es casi un moderado para algunas de las fuerzas que están dentro. Yo quiero decir que Netanyahu hace 19 años que gobierna Israel. Comenzó un periodo del 96 al 99, sí, ya lo sé. Después vino Ariel Sharon. Tuvo algunas. Lo reemplazó Ehud Barak del laborismo durante 2 años, que fracasó. Después vino Ariel Sharon, los gobiernos de Kadima, que era la unión del Likud con el laborismo. Y después volvió en el 2009 y viene gobernando hasta ahora. Nadie dice que Netanyahu gobierna 16 años, ¿no? Que parece un dictador porque gobierna 16 años. Nadie lo dice. Acá cuando algún gobierno popular gobierna más de 12 ya parece que es una dictadura. Sin embargo, Netanyahu gobierna Israel, es un Estado terrorista, es un Estado genocida que además coacciona a Cisjordania, la Cisjordania manejada por Abu Mazen, y sigue haciendo y cometiendo todo tipo de atrocidades. Hay un temita más que me gustaría resaltar de todo esto. Este plan internacional lo que hace es un cuerpo de gobierno de tecnócratas políticos occidentales y árabes, debajo otro cuerpo de tecnócratas y recién debajo algunos que tienen que ser absolutamente neutrales y tecnócratas palestinos que no van a tener ningún poder de decisión. Es decir, es una ocupación de tipo colonial este plan para la reconstrucción. ¿En qué términos? Estas fuerzas de derecha más radicalizadas de Israel lo que vienen diciendo es: nosotros pusimos esto, nosotros ya hicimos el trabajo de demolición, ahora nos toca repartirnos qué parte nos toca a nosotros, qué parte a Estados Unidos. Qué tremendo. Podría seguir, pero hay un punto. Esta reducción de los ciudadanos gazatíes a habitantes, donde quienes manejan son los tecnócratas internacionales, bancados por una fuerza tecnomilitar, y quienes quedan por debajo no tienen ni derechos. Exacto. Es también otro de los puntos en los cuales vamos a tener que estar prestando atención. Sometidos a ser esclavos. Porque nosotros cada vez, en el planteo de Milei, cada vez tenemos menos derechos como ciudadanos y cada vez somos más habitantes de un lugar donde incluso sobramos. Sobramos, exactamente, sobramos. A propósito, hubo una gran protesta de estibadores en una región de Italia que no le permitió el ingreso a una embarcación israelí. Muchas protestas. Más allá de Meloni, bien por los estibadores italianos. Mi querido Leandro Agilda, muchas gracias. Muchísimas gracias. Usted es un gran chef de alta calidad de la cocina internacional. Ya venimos con la cuenta.